Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy te voy a hablar un poco de mi experiencia completamente personal y única de trabajar a bordo de un crucero. Y, y si estás pensando en embarcar y trabajar a bordo de un crucero y tenés algunas dudas, preguntas, como por ejemplo cuánto voy a ganar, qué no me va a gustar, voy a ganar en dólares, qué es lo que tengo que soportar, hoy te voy a contar mi lado desde mi experiencia, a ver cómo. Esto es un video completamente desde el punto de vista de mi experiencia personal y única. Este trabajo lamentablemente es experiencia personal y no va a ser lo mismo si tu personalidad es de una manera que si tu personalidad es de otra. Y lamentablemente es así. Empecemos por el principio. ¿Cómo empecé a trabajar en un crucero? Bueno, lo primero que me llevó a este acercamiento es que yo estuve como pasajera hace tiempo atrás y había visto cómo trabajaban los chicos en el crucero y me había quedado una muy buena impresión. Parecía todo muy light, todo muy relajado, la gente siempre con una sonrisa y dije, qué buen trabajo. Además ganan en dólares y además de no parecer estresados, recorren el mundo. Y lo dejé ahí en mi mente. Tiempo después, la vida me puso la posibilidad de trabajar en esto porque mi esposo era en ese entonces tripulante. Y si bien yo trabajé después de la pandemia, que fue la peor época para empezar a trabajar en un crucero, pues la pandemia y las restricciones venían de la mano, me animé así de todos modos porque yo iba a ir con mi esposo, que era una persona que ya tenía experiencia en trabajo en crucero y que me podía ayudar y dar una mano en cuanto a mi adaptación. Si tendría que haber ido sola, no sé si lo hubiera hecho a esta altura de mi vida. Probablemente si tenía 10 años menos o 7 años menos, hubiera dicho que sí. Pero para mí es muy importante la edad en que vas a trabajar un crucero. Ahora, para aplicar no tenés límite de edad, tenés que tener 21 años o más y si querés tenés 58, 60, puedes aplicar igual a cruceros mientras tengas experiencia, mientras cumplas con los requisitos, tengas experiencia en el puesto, hables un inglés a nivel conversacional y más o menos demuestres que tenés todos los certificados y todos los papeles al día, puedes presentarte a trabajar en cruceros y quizás te dicen que sí. El tema es que uno con la edad va cambiando su temperamento y su postura. No es lo mismo vivir en una habitación compartida a los 25 años, que sos flexible, adaptable y que no te importa el ruido y que querés fiesta y demás, que vivir en esas mismas condiciones a los 35 o más años. Y para mí eso es completamente determinante a la hora de embarcar la edad que tengas y cómo es tu personalidad. Porque como te digo, yo con mi esposo fui porque dije, bueno, voy, como tengo mi certificado de matrimonio, vivimos juntos y en cabina juntos. Sin embargo, el primer día que llegué tenía cabina separada porque los del barco no habían registrado el matrimonio y tenían que, no sé, llamar a no sé quién o hacer no sé qué trámite interno para registrar nuestro matrimonio para que nos dejen dormir juntos. O sea, ridiculeces de esta índole que si es mi esposo y te estoy trayendo el matrimonio, el certificado de matrimonio apostillado, ¿por qué puedo dormir con otra persona y no con él? O sea, cosas así. Pero bueno, al margen de eso, si bien a las primeras noches de todos los contratos que embarqué dormí con otras personas, dije, qué suerte que estoy con mi esposo, qué suerte porque yo no tolero vivir con otra gente. Y la verdad es que es como te digo, si sos joven tolerás más cosas, que entren la puerta tarde en tu habitación, que hagan mucho ruido, que no tengan normas de convivencia, que no se bañen, que haya olor, que haya todo tirado. Esas cosas no te interesan cuando sos más joven y sos mucho más flexible. Sin embargo, con el paso del tiempo te va interesando y hasta te va poniendo muy de mal humor tener que vivir en esas condiciones con una persona que quizás no esté de tu agrado. Entonces, mi experiencia dije que sí inicialmente porque iba a estar con mi esposo y bueno, así fue. Al lado de la convivencia yo tengo el cielo ganado porque conviví con la persona que conviviría en tierra y al tener tu familia a bordo no es lo mismo que estar solo. Estar solo es mucho sacrificio. Pensá que te separas como mínimo 6 meses o más de tu familia, de tus amigos, de tu entorno, de absolutamente todo y te vas a vivir como a otro planeta. ¿Y por qué digo otro planeta? Porque el crucero es una burbuja, es como una mini ciudad con un montón de gente, un montón de puestos, pero no en un país, sino es una mini burbuja que va circulando, polulando por todo el mundo itinerariamente. Entonces eso es un punto a tener en cuenta, la flexibilidad que tengas en tu personalidad y la edad que tenés. También tener en cuenta que vivís bajo muchas reglas y muchas normas
Y al principio no pasa nada, pero luego, después de un tiempo de 6, 7 meses de seguir las mismas reglas y las mismas normas, créeme que te cansa y mucho. Eh, Después, en el último plazo, una vez que pasás la mitad de tu contrato, ya haces una cuenta regresiva mentalmente para ver cuándo vas a bajar, porque decís, ay, qué lindo bajar. Y después cuando bajás te das cuenta que esa vida es una vida falsa, fake, es una vida que no es normal, ¿no? Porque a mí me pasaba que extrañaba tener un living, que extrañaba un baño decente. Ahí en el baño es tan chiquito que cuando querés lavarte los dientes, querés hacer tus necesidades, incluso cuando querés bañarte te golpeás contra todo, porque si te estás bañando y querés cepillarte y querés refregarte, te golpeás, de tan chiquito que es. Y eso, viste, como que en algún momento decís, qué lindo un baño decente, una bañadera. Empezás a extrañar ciertas cosas. Al principio me acuerdo que mi primer contrato yo extrañaba la lluvia. ¿Cómo, Mica? ¿No llovía en el barco? Sí que llovía, pero vos no escuchás nunca el ruido de la lluvia y como trabajaba de la cabina a otro lugar cerrado del barco, iba de un lado a otro y no escuchaba la lluvia. Nunca veía lluvia por meses. Y después dije, ay, qué linda la lluvia. Mi experiencia fueron a lo largo de 3 contratos, más o menos de 6 meses cada uno. Y bueno, viajé, sí. ¿Gané en dólares? Sí. El tema del dinero y del sueldo hay que tener en cuenta que es mi experiencia como posición de shop seller, como vendedora del centro comercial. No todos los sueldos son iguales y no todas las posiciones son iguales. Hay muchos puestos en que están determinados por un sueldo básico y comisión. Y la comisión es tan importante que podría ser mucho más que el sueldo básico. Entonces, esa era mi experiencia, que nosotros teníamos uno determinado target y por crucero, y si llegábamos al target teníamos muy buen sueldo de venta, pero si no llegabas al target no tenías buen sueldo, y a veces eso depende de vos, pero a veces no depende tanto de vos, a veces es el itinerario, es la gente, es el nivel de gente que va, si pagó más o menos por un crucero, va a ser una gente con mayor capacidad adquisitiva o más pobre, porque pagaron un crucero más barato, y eso va a influir en las ventas, que es en el departamento en donde yo estaba. Entonces es un poco suerte, ¿no? Porque no es lo mismo que compres un crucero barato de 250 euros por persona que hagas un itinerario que un crucero, para una persona, para estar en el crucero, pagó $1.500 por persona. Obviamente el nivel adquisitivo es diferente y la capacidad de gastar es diferente. Entonces eso se va reflejado en el target y en el sueldo. Entonces hay cosas que no dependen de uno 100%, sino es que va de todo. ¿Qué es esto? Son los name tag. Son el cartelito que yo tenía que tener cuando trabajaba en un crucero. Esto es un imán y te ponías acá y andabas todo el tiempo con tu name tag para todos lados. No te lo podías sacar absolutamente nada del barco, solamente cuando entrabas a tu cabina, y cuando bajabas afuera del barco sí, pero cuando entrabas siempre lo tenés que tener acá, igual que con tu tarjeta, que no tenés que perder la tarjeta porque tiene todos tus datos. Esa tarjeta te va a determinar el número de cabina, tu posición, tiene un código de barras porque también nosotros, si queremos comprar algo a bordo, no usamos dinero en efectivo, al igual que los pasajeros. Con esa tarjeta hacemos absolutamente todo, comprar algo, eh, comprar alguna excursión si, con descuento o lo que fuere. Así que todo con la tarjeta. No manejas efectivo arriba del barco, simplemente pones el efectivo en esa tarjeta, la alimentas y vas con la tarjeta del barco haciendo los gastos que quieras. La experiencia en sí de trabajar un crucero, siempre digo que la primera vez es la más difícil, o sea, el primer contrato, porque no se cuentan. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en un crucero? No decís hace tantos meses o hace tantos años. La gente te responde por contratos. Trabajo hace 2 contratos. Este es mi tercer contrato. Este es mi cuarto contrato. Porque se estima que por contrato es más o menos entre 6 y 7, 8 meses, depende de la posición que tengas. Por otro lado, una de las cosas muy buenas es que es un ambiente multicultural y que tenés personas de absolutamente todo el mundo, y eso justamente hace que tu mente sea abierta y es una experiencia valiosa en sí misma, ¿no? Más allá de que a vos no te guste o no te adaptes o el trabajo en sí no sea lo que esperás, estar en contacto con personas de otro mundo y hablar y preguntar sobre las costumbres es algo bueno, es algo que eso a mí sí me gustó, y también nada, me hice amigos de absolutamente todo el mundo, de todas las nacionalidades, y eso está también muy, muy bueno. Una de las cosas que pongo en balanza a favor de lo que me gustó.
Después también está bueno el tema de viajar. A ver, el tema de viajar no es que es un asegurado 100%, ¿no? Porque depende de tu trabajo y tu horario, porque trabajas mucho en el crucero, muchas horas al día. El trabajar en cruceros me ha dado la posibilidad de conocer lugares que nunca en mi vida iba a poder llegar. Estuve en el canal de Suez, en Egipto, en Muscat, en Omán. Estuve en una playa de Abu Dhabi que se llama Sirvan Iyaz, que es completamente maravillosa e increíble. Y lugares así que la verdad es que me llevo acá en el corazón de que la he pasado súper bien y he conocido paraísos. Yo creo que me cansé de esta experiencia con mucho más rápido de lo que se hubiera cansado otra persona. Si bien duré 3 contratos completos, ten en cuenta que cuando vos haces los papeles del barco, que Son cursos, son muchos medicales, papeles médicos, bueno, el pasaporte, por supuesto, alguna visa, depende de de cómo la fiebre amarilla, un montón de papeles que tenés que presentar, mucho, 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 que tengo un video, te lo voy a dejar al video para que lo veas después si te interesa. Como haces tanto burocracia, tantas cosas para poder obtener los papeles para presentarte al barco, y también es un poco de tu tiempo, ¿no? Eh, si haces todos esos papeles, después no querés trabajar un contrato, porque decís, ya está, o sea, con todo lo que me costó renovar todos los papeles y hacer todos los papeles, mínimo trabajo 2 o 3 contratos. Entonces, eso es importante. Los papeles duran 5 años, entonces es como, bueno, ya tengo los papeles, una vez que decidas hacer esto, es como, bueno, voy a tenerle una continuidad hasta que realmente me agote. ¿Qué pasa con las vacaciones? ¿Te las pagan? Cuando terminás tu contrato, vos tenés un contrato de 6 o 7 meses, que sí, tenés un sueldo básico y tenés comisiones si estás en departamento, por ejemplo, de fotografía, de casino, job seller, como era yo, distintos tipos de departamentos en que tenés comisiones por las ventas o la tarea que hagas. Pero ¿qué pasa cuando termina tu contrato y te vas a tu casa? ¿Seguís cobrando? No, es un contrato temporario y no seguís cobrando. Obviamente que cuando te vas a tu casa nadie te paga nada. Generalmente las vacaciones pueden ser 2, 3 meses, quizás lo puedes hablar con la compañía, o menos. Si vos estás con mucha necesidad de querer ahorrar o querer volver, podés volver en menos tiempo a trabajar. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, y esto es un error que me pasó a mí. Yo con la avaricia de querer ahorrar más plata, me hice muy pocas vacaciones entre estos 3 contratos y terminé agotada. El último contrato terminé muy mal, que todo me molestaba, no quería ver gente, quería una cama, quería una bañadera. Así que la recomendación es hacete las vacaciones realmente porque tenés que descansar. O sea, subís para trabajar todos los días de tu vida sin un day off. Y es muy importante que lo tengas en cuenta. Es mucho trabajo físico porque se trabaja más con el cuerpo, el estar parada, en mi caso, 12 horas, los días de navegación estaba parado todo el día. Y también es mucho trabajo mental, de ser flexible, de adaptarte a las condiciones. Otra cosa importante, que esto lo veo un poco más desde el lado legal, es que, a ver, arriba del barco trabajamos muchísimas nacionalidades, muchísimas horas, no hay nadie que trabaje pocas, todos trabajamos muchísimas horas y no hay un control a nivel legal de eso. Sí, la Organización Mundial del Trabajo podría ejercer algún tipo de control, pero no hay ninguna ley ni nada que diga no puedes trabajar más de tantas horas, salvo Brasil. Yo hice la temporada brasileña con el barco y el gobierno brasileño les estableció un tope de horas trabajadas a la gente de su nacionalidad, obviamente, no a otros, pero eso yo lo rescato mucho de Brasil, es muy bueno porque a la gente que era brasileña no podía trabajar más de tantas horas al día y les hicieron como un mini convenio laboral a la gente brasileña especial que trabajaba en el barco. Pero esto fue por el gobierno de Brasil. El resto de los gobiernos del mundo no les interesa las personas de su nacionalidad que trabajen a bordo, de manera tal que se hace un vacío legal teniendo en cuenta que nadie te dice un límite, nadie te establece un límite a las horas trabajadas de todo el mundo. Y como te digo, hay gente de todas las nacionalidades y no hay, la ley es territorial, la ley laboral de Argentina, la ley laboral de Brasil no es la misma que la ley laboral de Rumanía, la ley laboral del Congo, la ley laboral de España. Entonces, ¿qué pasa? Como es un vacío legal, a veces, ojo, que se exceden y trabajas muchas más horas de las que tenés que trabajar o de las que trabajarías en un lugar o en un trabajo en tierra. Y esto, a excepción de Brasil, es algo muy bueno porque cuando yo trabajé en Brasil, la mayoría de las personas que estaban conmigo como job seller eran brasileños. Entonces nos establecían una hora de no trabajar más o abrir más tarde en las tiendas
o no abrir durante días que podíamos abrir o abrir menos horas porque había mayor cantidad de empleados brasileños y los empleados brasileños estaban limitados a esa ley que te digo. Y algunos salíamos beneficiados porque, bueno, los argentinos éramos minoría y es algo que tenés que tener en cuenta, que se aprovechan un poco de esto para trabajar más horas de las que realmente debes trabajar. Y también a modo de ley laboral, ya que estoy hablando de esto, es, bueno, por algo en ningún lugar del mundo la ley laboral dice que tienes que trabajar todos los días de tu vida durante 6 meses, entre 8 y 12 horas por día o más. Y bueno, porque es una cuestión mental. Entonces, como esto es un vacío legal y se permite todas estas excesos, tenés que tener en cuenta que tenés que ser muy flexible y no hay a quien hacerle una queja. Entonces, si vos vas por tu propia voluntad, aguantando todas estas cosas que podrían llegar a pasar, ¿sí? Muy bien, en cuanto a sueldo, a viajar, a experiencia, yo creo que la experiencia fue sumamente positiva, me gustó. No sé si lo volvería a hacer, tengo los papeles ahora todos vigentes todavía, pero de momento es como que ahora estoy un poco como cansada de ese trabajo porque extrañaba mucho la vida normal. Llega un momento que te colapsa, sea la edad, seas quien seas, tenga la edad que tengas, llega un momento que la vida de crucero te colapsa y entonces es cuando necesitas un aire para descansar. La experiencia fue positiva, pero hay cosas negativas que te las junté y te las dejé en un video especial para que veas todo lo negativo antes de embarcar, por supuesto, y para que sepas a qué te vas a enfrentar. Mi experiencia fue positiva porque estuve con mi esposo, que eso es algo muy privilegiado y lo tengo en cuenta, porque me hice ahorros, sí, por supuesto, si vos querés podés ahorrar muchísimo dinero porque no gastás casi nada, no pagás alquiler, no pagás expensas, no pagás luz, no pagás nada, pagás agua, café y la comida tampoco la pagás. Así que también está muy bueno para personas que quieran ahorrar o necesiten pagar deudas en tierra. Viajé muchísimo, conocí lugares que no conocía y lugares que tampoco hubiera ido, aunque ni siquiera de vacaciones. Así que todo esto lo pongo en la balanza y fue una experiencia positiva. Y mi consejo es, bueno, cuanto más joven que sos, es mejor que lo hagas de joven a que lo hagas más de madurito. Déjame un like y un comentario si querés preguntarme algo acerca de esta experiencia. Recordá que tengo otros videos también sobre la vida a bordo, un blog de embarque, sobre cómo y dónde aplicar en crucero, absolutamente todo, fíjate en los playlists. Mi nombre es Mika, me despido y gracias por tu tiempo.